No es un secreto que en todas las canciones hay detalles que pasan desapercibidos por los espectadores, ya sea en coreografías, en el fondo o en los mismos bailarines. Estos detalles hacen que la canción sea más inmersiva y atrayente para el espectador, y es por eso que Don't Start Now se siente tan vacía. Los detalles están, pero no se nota. En Zenith ya explicamos por qué esto es malo, pero ¿y si esa era la intención? Quédate hasta el final y te aseguro que verás Don't Start Now con otra perspectiva. ¡Feliz Navidad! Yo soy Phil y esto es datos, curiosidades y referencias en Don't Start Now. Si estos videos te gustan, me gustaría mucho que te suscribieras y que lo compartieras, ya que eso me ayuda mucho a crecer. Ahora sí, vamos con el video. Survivi es esa canción que cuando salió provocó un gran descontento en la comunidad, debido principalmente a dos cosas, una coreografía floja y un fondo vacío. Pero aunque no lo parezca, hay muchas razones para que esto haya sido así. Lo primero que nos vamos a quitar de encima es lo más importante, la temática. Mucha gente se confunde en esta parte, ya que el tema no es modelo ni nada por el estilo. Es la época de los 80s, que combina con el estilo de música, mientras que la temática es el empoderamiento femenino, que también es el mensaje de la canción. Es una maravillosa elección de conceptos, está menos desarrollada y planteada que en otras canciones como Part of Me, pero no es un fiasco mal hecho como en otras. La cucharona. Esto es lo más importante, porque todo gira en torno a ello, y te lo voy a demostrar, vamos con el fondo. Es una discoteca, dentro de una bola de disco, lo cual es llevar el concepto de discoteca al máximo, porque discoteca. No solo eso, sino que también va con el tema de los 80s, y a su vez hace referencia al videoclip con Dúo en una discoteca. Este fondo está vacío por una razón. La canción nos habla de cómo una mujer se siente completa sin la necesidad de alguien más, y que el fondo sea una discoteca totalmente vacía, es decir, mírame, estoy bien, estoy sola, pero no necesito a nadie más. Yo soy la fiesta y yo sola me la puedo pasar genial. No necesito a nadie. Ojo, que este no es el caso donde el fondo viene a verse épico y llenar el vacío de creatividad en los demás aspectos, ya que también es súper simple, incluso la gente se quejó de él. Es un complemento más a la temática de la canción. Y muy buen complemento. Hay ciertas partes donde el fondo juega con la letra, un ejemplo es esta parte. Aquí la letra dice, si tú no quieres verme, y es entonces que el fondo se pone a contraluz, haciendo que la coach solo sea una sombra. O aquí, al final, que se observa un reflejo de la coach yéndose, volviendo a recalcar el mensaje de la canción de dejar las cosas atrás y continuar con tu vida. Dejemos de lado al fondo un rato y hablemos de la bailarina. Es una diva, una mujer poderosa, un símbolo en la sociedad de triunfar y avanzar. De nuevo retomando la temática. El performance que ella hace es realmente bueno, se siente su firmeza, su carácter. Es como ver a la señora del diablo viste a la moda pero joven en los 80s. Otro gran acierto. Y bueno, qué decir, se parece a Dua Lipa. Si bien la coreografía es muy fácil y muy floja, eso no la hace mala. Sí, la canción tiene un buen ritmo y se pudo aprovechar mucho mejor. Pero al ser un hit y una canción de atracción publicitaria, se buscaba que fuera fácil. Ahora, gracias a Dios existe la extrema, pero que esta coreografía sea plana y no exprese nada del mensaje, eso sí ya está mal. No pude encontrar mucho, solo algunas referencias a la letra dentro de la misma coreo, como por ejemplo, aquí la bailarina señala hacia la cámara cuando la letra dice si tú, o aquí ella dice estoy bien y estoy lista y empieza a caminar con firmeza y entusiasmo. Y este creo que es el más evidente, cuando dice todo, hace un gran círculo con su mano englobando todo. Son pequeñas referencias, pero que de cierto modo hacen que la coreografía no se sienta tan vacía. Si me pongo rebuscado puedo llegar a la conclusión de que incluso la coreografía tiene relación con su temática. Y es que al final termina como empezó, haciendo referencia al nombre del álbum, Future Nostalgia, que se refiere a una experiencia que viviste e inconscientemente sabes que volverás a vivir, siendo una nostalgia al futuro, pero esto es ser muy rebuscado, entonces no lo voy a contar como si fuera un punto. Ok, quiero decirte que en esta sección yo no me encargo de decirte si la coreografía y la canción es buena, si es mala, porque eso no tiene nada que ver. Yo únicamente te vengo a dar datos, referencias, curiosidades y cosas que hacen la canción se sienta un poco mejor. Todo esto es un plus. Independientemente de que Don't Start Now diga, oye, te voy a dar un bonito mensaje, si la coreografía es mala y es muy indisfrutable, de nada sirve. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que es un mapa estándar dentro de las canciones fáciles. Viéndolo desde mi punto de vista objetivo, no es tan mediocre, pero tampoco es buena. Me alegra mucho que el mapa buscara ser simple y apegarse al mensaje de su canción, en lugar de intentar ser súper épico para llenar su vacío coreográfico. Sabe que su coreografía es simple y por eso hace que los demás elementos sean simples. Por eso los colores son claros y el vestido monocromático. Se centra en transmitir su mensaje. Lo hizo bien. ¿Cuál es el problema? Los recursos se ejecutaron mal. Tú al ver el mapa no entiendes esto, solo ves un espacio vacío y una coreografía fácil, y ya. Entender el significado es muy complicado. Lo hizo bien,
pero no se notó. Y eso es todo por mi parte. Si quieres que analice un mapa o un tema, no tiene que ser de Just, déjalo en los comentarios, yo siempre los leo. Comparte y deja tu like porque así me ayuda a llegar a más personas. Eso fue todo por mi parte. Yo los quiero mucho. Feliz Navidad. Adiós. La perfecta representación del amor.